tratar un asunto que poco se trata en los púlpitos, pero que en la vida diaria es muy práctico. Y vamos a hablar de ricos y pobres. Le quise dar la vuelta, pero no pude, hermano. Porque hay 3 pasajes que hablan Santiago de los ricos y los pobres. Y le digo que no es comúnmente que hablemos esto o que se hable de hecho en los púlpitos sobre este tema, porque pues, ¿cómo no herir corazones? ¿Cómo no escucharse ardido porque uno no es rico? ¿Ah? Conformista porque uno es pobre, y mejor se salta uno de esos temas. Pero en realidad, hermano, en el primer siglo, los apóstoles del primer siglo tocaron ese tema. Vaya a Santiago capítulo 1, versículo 9 al 12, y nos vamos a dar cuenta cómo Santiago toca el asunto de los ricos, los pobres, el sistema económico. Mire, vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Santiago 1, 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Santiago habla acerca de la condición, ¿sí?, humilde del que no es rico. Y habla acerca de la humilde condición del que es rico. Yo no sé usted qué se sienta, si rico o pobre, pero es lo de menos. Lo que le quiero decir es lo que el evangelio del primer siglo tenía que decir tocante a las clases sociales, tocante a ricos y pobres. Un dato interesante es que Hechos de los Apóstoles capítulo 2 narra que los primeros cristianos vendían sus posesiones y lo repartían entre todos de tal manera que ninguno tuviera necesidad. Eso está registrado en Hechos de los Apóstoles, y Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. Como libro histórico no necesariamente te dice lo que debemos hacer, sino narra lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que ellos se vendían sus propiedades y las repartían de tal manera que no había necesitados entre ellos. Dato importante, hermano, esta práctica no se ve realizada después en las demás iglesias. Es más, en las demás iglesias, en Corinto, en Filipos, no está que Santiago dice que hay ricos y pobres. Dato interesante. Porque si esa práctica hubiera estado en todas las iglesias después de esa práctica que se tuvo en Hechos capítulo 2, entonces no habría lugar para decir ricos y pobres. Porque da a entender que en la congregación había gente que rica y gente pobre. Y vamos a ver también que en las demás cartas, en muchos pasajes, hay pasajes donde se marca mucho la ayuda a los pobres en las iglesias. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que hubiera un abandono de la gente pobre. Pero lo que sí estoy diciendo es que la práctica de vender todo lo que se tenía y que repartirlo entre todos para que no hubiera ningún necesitado, como se explica ahí, no se ve reflejado en las demás cartas. ¿Vale? Es importante ese dato tenerlo. Ok, ahora, aquí habla, hermano, acerca de el hermano de condición humilde. La Reina Valera dice: el hermano pobre debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. Está diciendo, hermano, que tanto el pobre como el rico son creyentes, ¿sale? Pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que
dice, hermano, la Escritura? Lo primero que dice la Escritura es que la pobreza, ojo, entendida como una condición austera de vida, ¿sí? Por favor, no confundamos pobreza, hermano, con tener deudas, no tener ni para comer. Eso es miseria, ¿vale? Entonces, hermano, el vivir endeudado, el vivir con desorden financiero, ¿verdad? No viviendo al nivel que tengo para vivir y por lo tanto metido en problemas económicos, no necesariamente es por lo cual yo me debo sentir muy tranquilo. Pero vivir de acuerdo a lo que tengo y vivir de una manera modesta con lo que tengo, sin deberle a nadie, sin tener 8 meses de renta atrasados, ¿verdad? Y recargarme sobre el suegro, la suegra, ¿verdad? Y pidiéndole prestado a todo mundo. No, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente de una condición de tener una vida modesta, austera, con lo que tengo, viviendo. Quizás no tengo para lujos, pero con lo que tengo vivo de manera que honra al Señor. Dice la Escritura que el hermano que tiene esa condición debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. ¿Cuál dignidad puede tener un rico? ¿Cuál es la dignidad que va a tener un rico? Bueno, pobre. Estamos hablando de un pobre creyente en Cristo Jesús. Y hermano, los pobres creyentes en Jesús son hijos de Dios, herederos, hermano, de las promesas eternas de Dios. Dice la palabra del Señor, Jesús lo dijo, bienaventurados los pobres. Y empieza a hablar, hermano, el Señor, que la pobreza, escúcheme, muchas veces, hermano, y está comprobadísimo, ha facilitado a la gente la fe. Mira, un ejemplo muy claro. Cuando tú tienes para el médico, corres al médico. Y si no tienes para el médico, pido prestado. Muy bien. Y si nadie le presta, pues ya por último oramos, ¿no? Hermano, la fe es algo que está más a la mano, que está más inmediato para el pobre. Y se sabe, hermano, que de una población, de una ciudad, los primeros que reciben el evangelio son los pobres. Y entonces, hermano, la Escritura dice que el pobre debe sentirse, ¿qué? Orgulloso ¿de qué? De su dignidad, de ser hijo de Dios, de ser un hombre de fe, de ser una mujer de fe, de ser alguien que sabe comportarse dignamente aún en esa condición por el poder del Señor en su vida. ¿Sale? A ver, luego dice, pero el rico debe estar orgulloso de su humilde condición. Hermano, es interesante cómo hace que el rico no se sienta, que el pobre no se sienta menospreciado por sí mismo, que el pobre no se sienta menos, que el pobre no se achique, sino que el pobre tenga identidad en Cristo Jesús y sepa simplemente que es una condición que puede variar en el tiempo, pero que actualmente eso es para lo que nos alcanza y eso debe llevarnos a una vida digna. En cambio, el que es rico dice que debe estar orgulloso, ¿verdad? Pero de no la condición humilde, porque no tiene una condición humilde, sino que otras versiones dice el rico debe humillarse ante el Señor. Es lo que está diciendo. Lo que realmente un rico tiene que hacer es humillarse ante el Señor. Y después da la explicación por qué debe humillarse un rico ante el Señor. ¿Por qué? Porque el rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas.
¿Por qué debe humillarse un rico? Porque la riqueza es lo más inestable que hay en esta vida. Por lo tanto, un rico cristiano creyente debe ser una persona que no base su esperanza en la riqueza que posee por un tiempo, porque eso puede terminar en cualquier momento. Ahorita con el coronavirus, estaba escuchando, las bolsas de valores en los países bajaron, se habla de trillones de pérdidas. ¿Usted perdió algo? No, yo no perdí nada, hermano. Pero unas personas perdieron miles, otros millones, billones de pesos. Lo que está diciendo es que si eres rico, no pongas tu confianza en la riqueza, simplemente administrala, pero humíllate ante el Señor porque en cualquier momento puede cambiar eso. ¿Cómo? Una planta que tiene una florecita y sale el sol y está muy hermosa la plantita con la florecita, pero el sol sale abrasador, fuerte, hace que se seque la flor, se cae, se marchita y ya está feo. Así la riqueza puede terminar en cualquier momento. Por eso el rico debe humillarse. Ahora, hermanos, es inevitable que hablemos de algo que ha estado siempre en las sociedades y que tiene que ver con la lucha de clases. Fíjense, hermano, yo sé que ustedes saben, muchos lo saben, muchos tienen por lo menos el nombre y tienen algunos mucha información, otros poca información. Pero esto de la lucha de clases, es decir, los ricos, los pobres, el que el pobre quiere accesar a ser rico y el rico no quiere que muchos sean ricos, nada más quiere ser él. Y esta lucha de clases ha sido todo un tema filosófico, social, político, histórico, donde, hermano, se han levantado esquemas económicos, ¿sí?, que tratan de explicar la economía, las cuestiones sociales en las cuales tú y yo vivimos. No le quiero hacer mucha historia, pero en la Edad Media la economía se movía a través de los señores feudales. Y los señores feudales dominaban un pueblito donde ellos eran los reyes, amos y señores, ¿verdad? Y todos trabajaban para él y eran como pequeños reinos chiquitos. Después la sociedad fue evolucionando y el sistema económico que se instaló fue el capitalismo. Vino la revolución industrial y el capitalismo se fortaleció. Por los años 1850 empezaron gente, filósofos, estudiosos, pensadores, a hacer una crítica muy fuerte al capitalismo. Por cierto, nosotros vivimos en un sistema capitalista. Uno de estos hombres, que es muy conocido, Carlos Marx, por cierto, judío, de padres luteranos. Este hombre, Carlos Marx, junto con otros antes que él, empezaron a hacer una crítica fuerte hacia el capitalismo. ¿Por qué? Porque siempre la historia ha marcado la explotación, el dominio de la clase dominante, poderosa, dueña del dinero y dueña de los medios de producción, que siempre han explotado la mano de obra del pobre. Esa ha sido la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Es decir, quién tiene el dinero y quién tiene los medios de producción. Por lo tanto, ellos pueden hacer que la mano de obra, ¿sí?, genere productos que les traigan una ganancia mayormente no al que la produce, sino al que es dueño de los medios. Es decir, que el capitalismo es que tal vez para fácil, este celular, ¿verdad?, tiene un costo de producción y hubo mano de obra, ¿sí?, desde la ingeniería, desde el diseño, desde la manufactura del celular, ¿sí?, hasta la culminación de ese producto. La ganancia por hacer un celular
la mayor parte de la ganancia se la lleva el dueño del dinero que se invirtió y el dueño del medio de producción. Quien diseñó, quien planeó y quien realizó ganan la mínima parte. Esto es capitalismo. Yo sé que usted dice, ay hermano, no me venga ahorita, menos acabo de comer y me vas a hablar de filosofía. No, es que tiene que saber esto, hermano, porque en este sistema vivimos. Y este hombre, junto con otros, se levantaron para criticar fuertemente la mano de obra. Fíjese, hermano, la mano de obra siempre se trata de abaratar al mínimo posible, con el fin de que la ganancia sea la máxima posible. Hoy conocemos, hermano, lugares que poco a poco se van cambiando, pero hubo tiempos en los años 80, en los 90, en los 2000, donde mano de obra barata en Asia hacía los tenis, las playeras, la ropa, con una ganancia para el trabajador mínima y una gran ganancia para las grandes marcas. Hace tiempo veíamos mi esposa y yo un documental de los niños de la India. Los niños de la India hacen mucho del trabajo de joyería, mucho de lo que se vende en las grandes marcas de vestidos bordados y joyería los hacen niños que no van a la escuela y que son explotados, ¿sí? Que obviamente ganan una miseria y esas prendas o esas joyas son vendidas en grandes tiendas del occidente, ¿verdad? Con ganancias exorbitantes. Eso es capitalismo. Y el capitalismo, sí, fue también ya en los tiempos de estos hombres, de esa manera ese era el planteamiento. Esto dio origen a que estos hombres se levantaran y empezaran a cuestionar y empezaran a criticar y empezaran a levantar que había que cambiar el modelo. El modelo habría que quitarle a la clase pudiente los medios de producción. Al quitarle a la clase pudiente los medios de producción, harían que los medios de producción estuvieran en el proletariado, es decir, en la clase trabajadora. Que la clase trabajadora se tomara, ¿verdad?, los medios de producción, y eso se llamaría socialismo. Era socializar los medios de producción para después encaminarse a lo que ellos llamaron el comunismo. Es decir, donde ya no hubiera un Estado que rigiera, sino que todos tuvieran por igual todo. Y estos pensamientos y estas cosas, hermano, que en los años 1850, 60, 70, y obviamente se desataron de una manera tremenda, hermano, sí pegaron en todo el mundo, ¿verdad? De tal manera que vinieron revoluciones, como las revoluciones en Rusia y otros lugares, donde se establecieron estos modelos. Cuando uno va a la universidad, ¿verdad? No falta el chavo que es marxista y el que no lo es, y ahí empieza la discusión siempre de qué es realmente lo mejor. Pero me llamó la atención algo. Estuve estudiando un poquito a estos pensadores y ellos hacen una crítica muy fuerte a la iglesia. Critican fuertemente a la iglesia. Porque la iglesia, obviamente no está hablando de la iglesia cristiana, está hablando de la iglesia católica de ese tiempo, se aliaba con los poderosos para que se mantuviera el Estado como eran las cosas. Obviamente entonces ellos criticaban y decían que la iglesia no tenía una voz crítica para estas cosas. Me llamó la atención, hermano, porque, ¿qué cree? Que Santiago critica. Váyase al capítulo 5 de Santiago. Ahora sí que, ¿qué cree? Mire lo que dice Santiago en su capítulo número 5. Agárrese y siéntese bien, derechito. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima.
Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que Él les ofreciera resistencia. Hermano, pasaje que casi nunca se lee, que está en Santiago, y que Santiago, hermano, hace una crítica igualmente dura, amados, a ese sistema donde el rico explota al pobre. Lo que está aquí narrando, hermano, no es otra cosa más que el rico explotando al pobre. Es decir, aquí dice claramente: oigan cómo clama, versículo 4, contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron sus campos. Es decir, el capitalismo brutal significa reduce los costos al mínimo, ¿sí? Haz que la mano de obra sea pagada al mínimo. Vende tus productos al máximo y por lo tanto tendrás una ganancia buena. Entonces, este pensamiento del capitalismo es criticado en la Biblia. Es criticado en la Biblia. Dice: hermano, no me voy a salir que se volvió usted socialista y comunista. No, tranquilos. No. Simplemente la Biblia lo dice. Hermano, los cristianos del primer siglo, y hermano, es fuertísimo Santiago cuando dice: ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. O sea, ¿qué está diciendo Santiago? El juicio de Dios sobre esta clase de personas que tratan de minimizar hasta donde se pueda, ¿sí?, el pago de sus trabajadores para poder aumentar sus ganancias y acumular y acumular. Este pensamiento delante de Dios no es agradable a Él. Por eso dice: porque vendrán calamidades. Sí, el 4 dice: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros. Y hermano, no significa que no le pagué a los obreros, no, que realmente les pago muy poco, ¿verdad? Y si puedo pagarles menos, les pago menos. ¿Para qué? Para que mi ganancia sea mayor y sea el gran empresario. Y entonces puedan decir que yo les puedo dar un curso de cómo pueden ustedes hacer riqueza, claro, explotando al pobre. Entonces, Marx y Engels no fueron los primeros. Parecería que ellos fueron los primeros que criticaron un modelo de que el rico explota al pobre. Pero no, fue la iglesia, fueron los cristianos, fueron los apóstoles, fueron los siervos del primer siglo, los primeros en criticar, juzgar, declarar que eso no agradaba delante de Dios. ¿Vale? Porque dice: el salario no pagado a los trabajadores, el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Es decir, Dios ve la injusticia que se ha realizado durante siglos, ¿verdad? Antes de lo que menciono de estos hombres y después de estos hombres y hasta nuestros días. La injusticia que se realiza cuando el rico explota al pobre. El que es dueño del dinero y el que es dueño de los medios de producción explota a la mano trabajadora. Si la mano trabajadora se le puede reducir más su salario, es mejor. Y de esta manera se puede acumular. Por eso dice el 5: ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado.
Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Qué tremendas expresiones, hermano. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Entonces, hermano, es necesario que usted y yo sepamos lo que la Biblia habla aún acerca del sistema económico en el cual vivimos. ¿Por qué? Por lo siguiente, amado hermano. Porque estos hombres en los 1850, 60 idearon, escuche, que este sistema capitalista injusto, porque es injusto, tenía que ser cambiado. Y la única manera de ser cambiado, por la fuerza, por medio de la revolución. Era necesario que el pobre se levantara y a fuerza tomara los medios de producción. Y hermanos, si usted tiene tiempo y le gusta la historia, vaya a ver, hermano, que estos pensamientos trajeron guerras terribles, sangrientas, cruentas, para establecer socialismo y comunismo en muchos países. Pero quiero seguir con la historia. La historia, hermano, dice que efectivamente países, mucha gente vio como bueno, vio como excelente los pensamientos y las propuestas de estos hombres. Y repito, se originaron las revoluciones y las guerras. Pero la historia demuestra una cosa, que no funcionó. Que no funcionó por algo, hermano, que la Biblia misma dice que no va a funcionar. ¿Por qué? Mire, los ricos, dueños del dinero y de los medios de producción, oprimen a los pobres. Y entonces Marx y Engels dijeron que lo que tenía que suceder es que los pobres tomaran los medios de producción por la fuerza. Y entonces ellos gobernaran y dominaran y administraran los medios de producción. Una pregunta: ¿y esos pobres eran buenos? ¿No tenían codicia? ¿No había ambición en ellos? No, los ambiciosos son los ricos. Los codiciosos eran los ricos. El proletariado, no, ellos no son ambiciosos ni son codiciosos, son pobres. Y sinónimo de pobreza es que no hay codicia. Y eso es una mentira. Escúcheme, cuando el proletariado por la fuerza tomó los medios de producción y se establecieron gobiernos comunistas y socialistas, la codicia y la ambición volvieron nuevamente a aparecer en el corazón del hombre. Siempre han estado ahí. Y obviamente hubo otra vez clases gobernantes explotando a los demás. O sea, la historia se vuelve ¿qué? A repetir. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice: no hay nadie justo, no hay nadie bueno. Mire, se lo pongo de esta manera. A ver si no me meto con los taxistas, pero ya me metí con los taxistas. El taxista, el chofer, agarra y le dan un carro para que lo trabaje. Y le piden diario 250 de cuenta. La cuenta es 250 pesos, más el tanque lleno. Órale. Agarra y se va a trabajar y pasan 2-3 horas y pues la cosa no va a salir muy bien ese día. Y empieza a decir: esto es injusto. Esto es injusto. Deberían bajar la cuenta, debería ser menos. A veces no sale. Y entonces al final del turno llena el tanque y le quedan 50, y da la cuenta y le quedan 50 pesos. Tanto trabajar para 50 pesos. ¿Es frustrante? Es frustrante. Terriblemente frustrante. Pero un día uno de sus hijos se va a los Estados Unidos. Pasa todos los filtros, no lo agarran ni lo regresan, y todavía Trump no está en el gobierno. Estoy haciendo una historia. Y puede trabajar allá y le manda dólares. Y este chofer taxista se compra su taxi.
Ya sabe la historia. Ya me la captó. Ahora él tiene un taxi. No, se compró dos taxis porque le mandó su hijo dinero de los Estados Unidos y ahora tiene dos taxis. ¿Y qué cree? Pues que va a dar a trabajar ¿qué? Uno. ¿Y cuánto cree que va a pedir de cuenta? 250 y el tanque lleno. ¿No que el pobre es bueno? No hay bueno ninguno. No hay justo ni aún uno. Ni el rico es bueno, ni el pobre es bueno. Todos somos malos. Y eso es lo que a estos pensadores se les olvidó. Pensaron que si los pobres dominan los medios de producción, todo va a salir perfectamente. Porque entre los pobres no hay ambiciones, no hay codicias. Y no, sí lo hay. Y cuando estos sistemas se pusieron a trabajar en medio de sangrientos combates, volvió a haber sindicatos, gente que estaba en los puestos de arriba, que volvió a robar, a dominar y a explotar a los demás. Siempre el que está arriba explotará a los que están abajo. Es la condición humana. ¿Está bien, hermano? Estoy hablando de cosas prácticas, ¿eh? Oiga, hermano, pero eso habla la Biblia. La condición humana entonces está en que siempre el que tenga el capital y el que tenga los medios de producción va a querer explotar a los demás. El comunismo y el socialismo no fueron la respuesta, no tuvieron una respuesta. Tan es así que tenemos un ejemplo como es la Unión Soviética, que después de ser socialistas, regresaron mejor a ser capitalistas. Porque no funcionó. Y entonces la crítica que hacen muchos de estos pensadores es que lo único que la iglesia dice es que los ricos la van a pagar en la otra vida. Y que los pobres pues se aguanten aquí, porque ya en la otra vida les va a ir mejor. Hermano, ¿es realmente eso dice la Biblia? Quiero decirle, hermano, que sí y no. En parte sí. Sí, aquí lo acabo de leer. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. ¿Qué está diciendo? Que un día el Señor juzgará a todos aquellos que explotaron a otros, ¿sí? Por cuestiones de economía. El Señor los juzgará. O sea, no, yo no quiero limpiar la cara de Dios y decir, no, Dios dice sí. Puede en esta vida buena acumular muchas cosas. Sí va a haber un juicio para todos aquellos. Pero hermano, Dios no piensa cambiar este sistema. Dios no quiere cambiar este sistema. Sí, en parte va a ser cambiado, tiene que ser cambiado, pero no absolutamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Cuando Jesucristo venga a esta tierra, entonces todo será establecido en el orden de Dios. Pero mientras, el reino de Dios ya está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? El reino de Dios ya está entre nosotros. Y entonces, hermano, el tema es el siguiente. Y aquí es donde yo quiero que me preste usted mucha atención. Porque tal vez usted esté pensando que ahorita que yo estoy hablando de este sistema tan terrible, usted está pensando, no sé, en los 10 hombres más ricos de México o en los hombres más ricos de todo el mundo, los dueños de los megabancos. Y usted, no, qué cuates, les va a ir como en feria esos cuates. Y a nosotros, los de a pie, ¿no? Mire, hermano, el gran problema es el siguiente: que nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo, pero seguimos participando del sistema tal como está. A ver,
Si nosotros ya somos del reino de Dios, hermano, y esta sí es una cuestión, no digo por favor porque sería atrevido de mi parte decirlo, que nadie, yo creo que mucha gente, pero creo que falta todavía mucho más, hermano, que la gente que se convierte a Cristo, la gente cristiana, creyente, y que le tiene una condición donde tenga los medios económicos y los medios de producción, debería ir en contra del sistema. Y debería, hermano, no buscar la mano de obra más barata. No debería explotar a sus trabajadores. ¿Por qué, hermano? Porque de alguna manera debemos entender una cosa. Santiago está diciendo de una manera muy gráfica que ningún creyente cristiano nacido de nuevo de Dios debería participar en un sistema como el que está aquí. Nadie debería explotar, ningún creyente debería explotar a sus trabajadores, debería pagarles mejor, aunque sus ganancias se redujeran. Eso en realidad lo que un cristiano debería hacer. Mire, hermano, yo sé que usted dice, bueno, pero hermano, pues, nos predica aquí, nosotros no tenemos dueños de fábrica. No, a lo mejor no, a lo mejor más adelante, no lo sé. Pero lo que sí es cierto, hermano, es que a veces en las cosas más mínimas sí explotamos también. Y a veces explotamos a nuestros propios hermanos. Hermana, ¿puede ir a hacerme el aseo a mi casa? Sí. Ok. ¿Cuánto me va a cobrar? Ay, hermano, pues ¿qué le parece? 200. Ay, hermana, ¿somos hermanos? ¿Somos hermanos? Ay, hermana, pues hay lo que usted quiera. Bueno, yo pago 100. Bueno, pero ¿de qué horas a qué horas? A las 8 y hasta que acabe. Pero mi casa es chiquita. Sí, chiquita, y va saliendo a las 8 de la noche por sus 100 pesotes. ¿No aplica Santiago capítulo 5? ¿Por qué? Porque yo no quiero perder. Y luego le pregunta a su vecina, oye, la señora que viene a hacerte el aseo, ¿qué tal hace? Trabaja re bonito, es de la Congre. Sí. ¿Y cuánto le pagas? 100. ¿100? Oye, recomiéndamela, yo le pago a la mía 200. Sí, yo le digo que pase, pues, con 100 se conforma la hermanita. Ya se voy a tomar agua, hermano, ya me veo. Recuerdo a alguien de la congregación, se va a acordar ahorita, ¿verdad? Hace muchos años. Le pregunté, ¿en dónde trabajas? Dije, joven, ¿dónde trabajas? Trabajo con una señora. ¿Qué haces? El aseo. ¿Okay? ¿Cuánto te paga? Creo que en ese tiempo 100 pesos, creo. ¿Y de qué horas entras? A tales horas. ¿De qué horas sales? A tales horas. ¿Y qué haces? ¿Qué hacer? Comida, un montón de cosas. Le digo, oye, ¿no será que te están pagando muy poquito? Sí, dice, la verdad sí. Pero ya le dije a la señora que pues me dé un poco más. ¿Y qué dice? No quiere. Ok, no quiere. Ok. No, pues mira, yo te digo, una recomendación que te doy es vuelve a hablar con ella y dile, mire señora, yo voy a seguir trabajando con ustedes, solamente que me pague, creo que 50 pesos más. No, ya fue hace muchos años. Dile. Al otro domingo le dije, ¿qué pasó? ¿Ya le dijiste? Sí, pero dice que no, que dónde va a encontrar a alguien como yo, que soy muy confiable y honrada. Le digo, ¿quieres que te diga una cosa? Sí, pues la honradez cuesta. A ver, que meta cualquiera.
No, porque hasta me dijo la señora, ay no, y si tú te vas, ¿a quién meto? Por eso vas a decirle, mire señora, ¿soy honrada? Sí, eres muy honrada. ¿Soy eficiente? Sí. Ah, bueno, cuesto 150. Y si no le alcanza para pagar, con permiso. Bueno, le voy a decir, órale pues. ¿Qué pasó? Ya le dije. ¿Y qué dijo? No, pues que no. Pero que le recomiende a alguien de la congregación. Y le digo, ¿y le vas a recomendar a alguien para que la explote? Señora encajosa. No, hija, déjala, Dios te va a abrir un camino. Ahora, estoy hablando de una mujer que no conoce a Dios. ¿Se acuerdan lo más triste? Los que sí conocen a Dios. Y tratamos de aprovecharnos. Porque así es el capitalismo, hermano. El que se deja, pues se deja. El que se atonta, pues se atonta. El carro ya está para desvielarse, pero pues deme 60. Cuando en realidad desvielado va a valer 30, pero bueno, se le desvieló a él la otra semana, pues. ¿Eso no lo ve Dios? ¿Eso no a Dios le indigna? Sí. Hermano, Santiago es he escuchado de un predicador que dice, nunca he escuchado un canto de Santiago 5:1 al 5. Ni una calcomanía, ni un póster, ni una gorra, ni un separador. Ese pasaje de Santiago del 1 al 6 no existe en la Biblia para los cristianos. Hermano, hermano Vic, me hace un techito así, sí, ¿cómo no? ¿Cuánto? 5,000. Ay, hermano, 5,000 pesos. Pero si nomás son unos tubitos con unas laminitas. Cuesta 5,000, ok. No me alcanza, y punto. A ver, hermano, escúcheme esto que le voy a decir. Por favor, no quiero meter a nadie en problemas. Simplemente quiero que reflexionemos que somos bien cristianos, pero de espíritu capitalista. Dios no está en contra, escúcheme, eso quede claro. Dios no está en contra de que tú tengas, ahorres, prosperes. Dios es un Dios que nos prospera. Escúcheme, si tengo 5,000 pesos para el techito que quiero hacer, y alguien viene, ya ni siquiera es hermano, alguien viene, unas personas vienen y dice, ¿cuánto es 5,000? Ok, gracias. Cotizo con otro y le digo, mire, ya me cobran 5,000, pero si usted me cobra menos, le doy la chamba a usted. Hermano, pues la necesidad que te hace. Bueno, se lo hago en 4,500. Bueno, le aviso y voy con otro. Fíjate que ya me lo hacen en 4,500, pero si me lo haces en 4, te doy la chamba. Bueno, gracias Señor, soy re listo. Yo para los negocios soy re bueno. Esposa, ¿qué crees? Me ahorré 1,000. Esposo, ¿te ahorraste 1,000? Esposo, eres un inteligente, una maravilla. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué nos toca leer hoy? Santiago 5. Papá, ¿qué significa esto? Que explotas al obrero y no sé, cámbiale al otro. No, Job, la paciencia de Job, ese soy yo. Hermanos, Dios no está en contra de prosperar. Dios no está en contra de tener. Dios no está en contra de eso. Está en contra de que nosotros explotemos, le quitemos la bendición a otro, porque de por sí yo la había presupuestado en 5,000.
Ya, eso ya estaba así. Pero si al otro le puedo quitar para quedarme yo, es capitalismo brutal. Es capitalismo. Ahora, hermano, si yo creo que vale 5,000 y me dicen que son 7,000, no, pues no tengo, pues ni para qué le hago el cuento. Yo a lo que voy, amados hermanos, no sé, puse un ejemplo burdo, a lo mejor el hermano me dará más lecciones sobre eso. Es el asunto de qué, de que nos quejamos, somos como el taxista, nos quejamos de los demás, pero a la hora de la hora somos iguales. Nos quejamos del salario que nos pagan, pero a la hora de pagar salario somos más miserables. Y entonces no nos damos cuenta que estamos moviéndonos en una dinámica que la Biblia condena. ¿Por qué, hermano? Porque vuelvo otra vez, quiero leer esta parte con mucha tranquilidad. Dice el 3, se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas. Hermano, lo que está condenando el Señor no es tener o no tener, es el acumular y acumular y acumular y acumular a costa de los demás. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Qué tremendo para ellos, el Señor ya venía. No acumulen tanto, no, mejor bendigan, den. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Hermanos, a ver, ¿qué veo en la Escritura? ¿Qué veo en la Escritura? Veo en la Escritura, hermano, tanto aquí como en otros pasajes, como en 1 Timoteo, donde habla que la mujer no se vista con vestidos caros, costosos y peinados ostentosos. Habla, hermano, que la vida de un cristiano debe ser una vida austera. Debe ser una vida modesta. La Biblia condena el afán de querer enriquecerse. Dice que muchos queriéndose enriquecer fueron trastornados a muchos dolores y muchos se desencaminaron de la fe. Hermanos, no estamos promoviendo un conformismo, estamos promoviendo ser conformes con lo que tenemos, bendecir con lo que tenemos, ser buenos administradores, honrar al Señor, cosas que el Señor nos ponga para hacer, hágala, inicie un negocio, venta de algo, eso no tiene nada de malo. Y si usted puede, el Señor le trae a través de eso más recursos, téngalos, consérvelos, administrelos, inviértalos. Todo, hermano, se puede hacer. Lo que condena la Biblia, hermano, es usar ese sistema capitalista brutal de explotación, ¿verdad?, que se hace de la mano trabajadora, ¿sí?, del que necesita el trabajo para que yo tenga ganancias. Esa es la parte, hermano, que está aquí. Y yo quiero decirle, tal vez usted piense, no, sí, a mí me explotan. A ver, no estoy hablando de que te exploten, hermano. Estoy hablando de que explotamos. Porque tal vez tú puedes decir, a mí me explotan, sí, pero tú también explotas. A la hora en que tú contratas algo, a la hora que tú quieres hacer algo, a la hora que tú quieres, también explotas. Y también quieres que se abarate para que tú salgas ganando. Y eso es finalmente lo que el sistema capitalista brutal, como el que tienen en este mundo, ¿verdad? Es así. Es, yo voy a bajar la mano de obra, lo mínimo, ¿sí?, para que yo gane, hermano. Y ese espíritu es el que se critica en las Escrituras. Amén, hermano. Entonces yo le invito, hermano. Por eso Santiago puso, hermano, el dedo en la llaga, puso cosas muy prácticas. ¿Sabe qué es lo más tremendo? A ver, yo le decía hace un rato, bueno, Carlos Marx y Engels hablaron acerca de romper ese sistema. Dios no quiere romper ese sistema. Sí, a ver, ya se comprobó que no se puede romper este sistema capitalista
por medio de revueltas para quitarle los medios de producción a los ricos y entregarlos a los pobres, porque los pobres cuando se tengan poder serán igual o peor. Entonces, ¿cómo se rompe este círculo maligno de esta economía en la cual vivimos? Se rompe, hermano, a través de los cristianos. Y ese es el tema, hermano. Y creo que los cristianos estamos fallando en eso. Se rompe a través de los cristianos. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermano, abarca, toca corazones, toca clases sociales, desde las más bajas, las medias, también empieza a tocar las clases altas, empieza a tocar la clase de toda la gente, hermano. Y lo que debería estar pasando es que todos los que somos tocados por el Señor y nacidos de nuevo, deberíamos no ser participantes. A ver, no estoy diciendo que el capitalismo en esencia sea malo. Ojo, el capitalismo en esencia no es malo, porque a través del capital se producen y se hacen cosas. Yo lo que estoy diciendo es el abuso, es la explotación, las jornadas larguísimas por una poca paga. El que alguien que es mano de obra no puede ganar tanto. ¿Sí? Hermano, hay un pensamiento terrible, diabólico, que el dueño de la empresa, si le dicen que sus trabajadores hicieron horas extras y se les pagaron horas dobles y triples, y ve cuánto va a ganar, tanto va a ganar ese obrero. Pero ¿por qué gana tanto? Pero aunque un obrero gane tantísimo, nunca se compara con lo que él gana. Es esa idea, hermano, de que nadie puede ganar. ¿Para qué quieren tanto dinero? ¿Y para qué lo quieres tú? ¿Me está entendiendo? Hermano, creo que el cristianismo ha fallado. El cristianismo ha fallado. ¿Por qué? Porque habiendo tantos cristianos y millones de cristianos en el mundo, no hemos querido hacer nada diferente a como el capitalismo brutal, voraz, nos ha enseñado que debe ser hecho. Porque nos han dicho que entre menos pagues, tú ganas más, y de lo que se trata es de ganar. La Biblia te dice que no, que de lo que se trata es de honrar a Dios. Y si muchos o todos los cristianos que habemos en el mundo tuviéramos un código diferente en nuestros tratos económicos, le estaríamos pegando al sistema. Yo no digo que no haya, yo creo y tengo testimonios y conozco casos, gente que sí lo hace, gente que tiene quizás a sus empresas y la gente le paga bien, les da cosas a sus empleados, los tiene bien, los atiende bien y les da, pero son contaditos. Pero también hay muchos cristianos, ¿sí?, que sí les ponen películas cristianas, les ponen folletitos cristianos, pero no les suben el salario. Y los reúnen para que el dueño, que es cristiano, les eche un sermón o les traiga a su pastor para que les predique. A mí no me ha tocado el caso, hermano, pues si algún día alguien me dice, hermano, ¿puede venir a mi fábrica a dar una conferencia a los trabajadores? Primero le tendré que preguntar, ¿cuánto les pagas? No, pues tanto les das todo eso, sí, les pago así, ganan muy, muy bien. Bueno, entonces voy a dar una plática, porque si no, no voy. Pero hermanos, entiéndame, la verdadera revolución, los únicos que pueden hacer una verdadera revolución sin violencia somos los cristianos. Cuando nos acoplemos a un código diferente de vida y de relación, cuando nos acoplemos, hermano, a algo totalmente diferente, y que Santiago capítulo 5 nos pegue todo el tiempo a todos nosotros, hermano. Ahora tampoco le voy a poder pagar algo que no tengo, ¿verdad? Ese es el tema, no estoy diciendo eso, pero si sí lo tengo y puedo restarme un poco de mi ganancia para que gane él también, ¿por qué no? Porque eso es anticapitalismo. Y vea que no estoy hablando ni de socialismo ni de comunismo, que también es chafeo, como dicen los jóvenes. No funcionó. No funcionó, ¿por qué? Porque los únicos que pueden funcionar en este mundo, hermano, para ser justos, son los hijos de Dios. Los únicos, hermano.
que podemos ser justos y administrar las cosas con justicia, somos los hijos de Dios. Somos los únicos que podemos perder un poco para que el otro gane. Quitarnos un poco de lo que tenemos para que el otro tenga un poco más. Porque eso, hermano, es lo que el Señor le agrada. Porque eso es lo que el Señor quiere. Usted, hermano, vea por toda la Biblia cómo el Señor atiende al pobre, cómo el Señor atiende al necesitado, cómo los cristianos no se olvidaban de los necesitados, de los que estaban pasando por alguna necesidad. La iglesia siempre tiene que dar al necesitado. Estoy de acuerdo, hermano, que no necesariamente tiene que ser el gobierno el que le tiene que estar dando al necesitado. Estoy de acuerdo. Pero, hermano, de que Dios se acuerda del pobre, se acuerda. Pero escúcheme una cosa, hermano, tal vez usted diga, yo soy pobre. Te voy a decir una cosa, siempre hay alguien más pobre que tú al que le puedes dar. Siempre lo hay. Siempre habrá alguien más necesitado que tú. Y tal vez si tú recibes una bendición, siempre piensa que habrá alguien que todavía tiene más necesidad que tú, al que tú también puedes bendecir. Y nosotros, hermano, entramos en esa dinámica, hermano, de ir en contra de la acumulación y la ganancia por encima de que el otro pierda, hermano, podremos ser dignos representantes del reino de Dios en esta tierra. Si no, puede ser que nomás estemos cantando cosas de reino, hablando de cosas que no son prácticas. Y hermano, Santiago habla de cosas muy prácticas, demasiado prácticas, que me incomoda demasiado. ¿Por qué? Porque ahorita le estoy, hermano, yo no lo estoy tratando a usted como pobre, ¿eh? Yo lo estoy tratando, hermano, como una persona que siempre tendrá para dar. Y no que va a tener para acumular y acumular y acumular y acumular y acumular y acumular por las que quién sabe que venga en el futuro. No, yo ya le estoy pagando la carrera a mis hijos y a mis nietos. Órale, qué padre. ¿Y los que están aquí junto a ti? Esos, o sea, ese no es mi problema. Ese es el capitalismo brutal del cual hablo. Que, hermano, no tiene que ser de esa manera entre nosotros. ¿Está bien, hermano? Ahora hay un pasaje más. Con esto vamos, hay un pasaje más de este asunto, ¿no? Eran 3 pasajes. El primero del capítulo 1, el capítulo 5, pero hay uno en el capítulo 2 que vuelve a hablar, hermano, acerca de esto de los ricos y los pobres. Y algo muy práctico también. Capítulo 2. Hermanos míos, dice, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar al favoritismo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, entre paréntesis, Club de Leones, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, ¿sí? Y ropa elegante. Y entra también un pobre desarrapado. Ojo, si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, versículo 4, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes y juzgando con malas intenciones? Interesante, hermano, interesante. Hermano, muy práctico. Santiago es muy práctico. Y hermano, yo creo que Santiago observaba y decía, algo no está bien aquí en las congregaciones. ¿Por qué? Porque yo observo que cuando entra alguien que tiene una apariencia de riqueza, de poder humano, lo atienden muy bien. Y cuando entra alguien que no, pues la verdad, en lugar de dar hay que darle, ¿verdad? Ese no lo atienden de la misma manera. Y me llama la atención que dice, ¿acaso no discriminan ustedes? Pero la segunda parte me llama la atención. ¿Juzgando con malas intenciones? ¿Juzgando con malas intenciones? Pues ¿qué malas intenciones puede haber en tratar bien a un rico y no tratar bien a un pobre? ¿Qué malas intenciones puede haber? Recuerdo un predicador que estuvo aquí, que la verdad, cuando yo escuché predicar, creo que dije, creo que nunca más.
si por mí está, no vuelve a venir acá. Porque él dijo que había que pescar peces gordos. Dice, y hermanos, ustedes nomás puros charales. Y todos nos quedamos así. No, hay que ir sobre los peces gordos. Y no, la verdad es que yo tardé en carburar de qué se refería. Dice, no, que en las iglesias evangelizan puros charales. ¿Qué hablará de gordo, de charal, de flaco? No, ya después me cayó el 20. ¿Qué estaba hablando? Que evangelizáramos a los ricos. Que evangelizamos puro pobre. Ese hermano no había leído Santiago. Por eso dice, juzgas con malas intenciones. ¿Por qué qué? Porque quieres que el rico se quede. Porque tal vez ¿qué? ¿De algo nos puede servir? Y el pobre, pues si vino, no vino. Es más, hasta nos ahorramos una lana porque teníamos que darles. Y dice Santiago, hay intenciones perversas en el corazón, horribles. Y eso no es digno de cristianos. Por eso dice, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Y luego dice el 5, escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Aleluya. ¿Qué está diciendo Santiago? Están equivocados. Dios ama a los pobres. Dios ama a los pobres y los ha hecho que sean ricos en la fe y que heredarán el reino prometido. Pero ustedes, dice el versículo número 6, han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales de conciliación y arbitraje? Porque no les quieren pagar bien su despedida. Dice Santiago, están mal. Los ricos los explotan y si llega al culto el rico lo tratan mejor que el pobre. El pobre no te ha explotado, el rico te ha explotado. Hermano, los cristianos del primer siglo hablaron sin pelos en la lengua de que los ricos explotan al pobre. Por eso personas como estos pensadores que dijeron que Dios y que la Biblia no servían para nada, están totalmente equivocados. Siglos antes que ellos, los apóstoles, la gente del primer siglo, ya había hablado las verdades de lo que es la pura verdad, hermano. Entonces los cristianos no podemos tener riqueza. Sí, puedes tener riqueza y si el Señor te da riqueza, administrala, pero no hagas tu riqueza a expensas de explotar a alguien, porque entonces Santiago 5, si vas a hacer tu riqueza por la bendición de Jehová, que no haya de tristeza en ello, adelante, hermano, y administrala y da, porque tal vez el Señor te dio riqueza para un ministerio de dar. Bendito sea el nombre del Señor. Ándele, hermano, en eso yo estaba pensando, en dar. No, que en vez de que yo estaba queriendo pasearme por todo el mundo en los mejores yates, porque ahora el coronavirus ya nadie va a ir a los yates. ¿Ve cómo todo cambia? Antes todo el mundo quería que a un yate por el Caribe. ¿Cómo Dios cambia las cosas así? Mire, ahora, hermano, se ganó usted en viaje en yate por el Caribe, ni voy. ¿Ve cómo las cosas cambian? ¿Cómo todo lo que es después ya no es? Entonces, hermano, lo que está diciendo, hermano, por supuesto, si tú tienes, si el Señor te da, hermano, y inviertes y haces negocios, hazlos, hermano, hazlo. Por favor, no te estoy diciendo que no lo hagas. La Biblia no condena eso. Lo que condena es la explotación. Lo que condena es el abuso. Lo que condena, hermano, es moverse igualito que los del mundo. Eso es lo que condena. Hermano, pero si nos movemos en otro sentir, ¿qué Dios no podrá multiplicar lo que tenemos? Por supuesto que sí. Y lo multiplicará y tendremos, hermano, ¿para qué? ¿Para lujos? ¿Para vivir bien? ¿Para tener esto y lo otro y más y más y más y más? No, lo tendremos, hermano, para poder dar y bendecir a aquel que necesita.
y uno, hermano, puede seguir viviendo una vida austera y modesta. Eso, hermano, es la manera en que se rompe el sistema capitalista. El sistema capitalista, hermano, en esencia no está mal. Es la manera en que se lleva el sistema capitalista, hermano, y nosotros no debemos participar. Y por lo tanto tampoco tenemos que hacer distinción entre ricos y pobres, hermano. Porque el que es pobre no se pobretee, porque dice que el Señor le ha dado una alta dignidad, hermano. Y si usted por la gracia del Señor también tiene recursos, humíllese. Bien decía el profeta, que para que el Señor venga tiene que caminar por un camino planito. Por eso, hermano, los valles tienen que levantarse y las colinas aplastarse, para que quede todo planito, hermano. Dios camina en un camino planito. Si tú eres pobre, ¿verdad? Eres un valle, levántate. Siéntete orgulloso de ser hijo de Dios, de honrar al Señor en la posición en que tú estás, con alegría, hermano, y con conformidad. Porque ser conforme es una virtud, hermano, aunque el mundo nos diga conformistas. No, conformistas es equivocado, pero estar conforme, hermano, no es estar equivocado. Es que hoy tenemos esto, hoy lo disfrutamos. Levántate, hermano. Y si tú tienes un poco más que los demás, hermano, administralo con sabiduría, no explotes a nadie, pero bájate, porque no eres nada, hermano. Porque las riquezas son como la flor del campo, hermano, que sale el sol, se seca y se acabó. No tienes por qué sentirte mejor que otros. No tiene, hermano, es que no tienen por flojos. Tú no sabes. Discúlpame, hermano, no sabes. Tú no sabes por qué no tienen. Algunos por flojos, puede ser, no lo sé, vamos a ver. Pero muchos no tienen no porque son flojos. Simplemente no tienen, no han tenido la manera de salir de un estado. Pero, hermano, si ahí trabajan, administran, no le deben a nadie, están conformes, son felices, honran al Señor, sirven al Señor, predican la palabra, hermano, está bien. No es pecado ser pobre. Quítese eso también de la cabeza. Pecado es deber, tener deudas, desorden financiero, eso es pecado. Ser pobre, tener lo necesario, no tener para aventar para arriba ni para asegurarme la carrera de mis hijos que todavía ni nacen. Pero muchos, hermano, porque no tenemos quizás lo que otros tienen, nos sentimos mal. Y eso sí es incorrecto. Porque hijo de quién eres? De Dios. Y si Dios te tiene en esta condición, ojo, quiero separar el desorden que a veces se tiene en la vida, por lo cual está uno en una situación. Simplemente quiero hablar de una persona que vive modestamente, listo, pero bien en el Señor. Es hijo de Dios y está contento con el Padre que tiene y la condición que en ese momento le toca vivir. Punto. Y eso honra a Dios. Pero también se ha enseñado mal que ser pobre es pecado. Y yo no encuentro en Santiago, hermano, ninguna palabra de condena para ser pobre, sino al contrario, de ánimo, de aliento, de decir, porque Dios les ha dado que sean ricos en la fe y que hereden el reino que Dios ha preparado. Y el pobre dice, sí, pero ¿eso de qué me sirve? Entonces no estás honrando a Dios porque estás inconforme. Los que son padres, chequen nada más esto. Imagínate que un día tu hijo te dice, papá, ¿qué? ¿Por qué somos pobres? Hijo, ¿no somos pobres? Sí somos pobres, pa. Porque mis amigos tienen esto y lo otro y aquello y llevan tenis y llevan esto y nosotros no. Yo me siento triste por eso, porque somos pobres. ¿Cómo te sientes como padre? Feliz. No, hijo, no, mira, y hasta lloras. No, hijo, no, mira, yo te prometo que voy a trabajar más para sacarlos adelante. A ver, alto. Stop.
¿Ya ve? Cómo la pobreza si está con una connotación de fracasado. Pero esa inconformidad del hijo te hace sentir mal. Ok, hermano, que sería diferente que el hijo le dijera: papá, yo soy feliz de ser tu hijo. Sí, ciertamente no tengo lo que tienen mis amigos, pero yo soy orgulloso de ser tu hijo. ¡Ah! Bueno, transporte eso a Dios. ¿Está orgulloso de ser hijo de Dios? ¿Y está orgulloso de la condición que en este momento Dios le ha dado? No. Entonces está inconforme con su padre. Y esa sí es una cuestión que hay que analizar. Estoy inconforme con mi papá por la vida que me da mi padre. Y hermano, hay que resolver ese asunto. Hay que resolver ese asunto. Por eso, hermano, la vida espiritual se está hecha un desastre. Porque en el fondo de nuestro corazón estamos inconformes. Claro que no podemos levantar una bandera de protesta y decir: Dios, protesto y me pongo en huelga porque no me das lo que yo quiero. Claro que no nos atrevemos a hacer eso, pero en el fondo del corazón estamos inconformes. Y anhelamos y codiciamos. Y el día que tenemos nos creemos la octava maravilla. Y el día que tenemos un poquito más, miramos a los demás como fracasados. Eso no puede existir entre nosotros los cristianos, hermano. Entre nosotros los cristianos tiene que haber gente conforme con el momento y la situación que el Señor ha determinado. Pablo decía: sé tener en abundancia y sé tener en escasez. Sé estar tranquilo, hermano. Esa tranquilidad, esa conformidad espiritual, esa alegría de ser hijo de Dios en la condición en la que esté en ese momento. No quiere decir que toda la vida me voy a quedar ahí, no lo sé, el Señor sabrá, el Señor me abrirá puertas y tengo que caminar en ellas, pero hoy estoy contento, hoy estoy feliz, estoy satisfecho. Eso, hermano, es lo que un cristiano debe vivir. Y cuando el Señor te prospere y tengas algunos recursos más de sobra, inviértelos, haz algo, muévelos, genera. Y cuando empieces a generar y empieces a ver, no explotes a nadie y sigue generando, hermano, para que bendigas a otros en el nombre de Jesús. Porque Cristo Jesús viene pronto y no nos vamos a llevar nada, pero nos vamos a llevar, hermano, toda la obra que hayamos hecho en su nombre. Amén. Así es que, hermano, póngase sobre sus pies en esta tarde, hermano, en el nombre de Jesús. Cosas muy prácticas. Santiago es muy práctico, hermano. Sí, yo sé que esta prédica en algunos lugares me echarían jitomatazos, hermano, y aguacatazos y me sacarían corriendo. Pero no estoy allá, estoy aquí, lo bueno. Hermano, estamos aquí con la palabra, lo que dice la Escritura, lo que dice la Escritura. Así es que yo le quiero animar, invitar a dos cosas básicas. Una, esté contento, hermano, con su Padre Celestial. ¿Le faltan cosas? Sí, hermano, me faltan algunas cosas. No te faltan, deseas cosas. No confunda el deseo con el que me falta. Y hermano, la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ello. Yo le invito a que en esta noche oremos al Señor y le pidamos al Señor sabiduría para vivir esta vida como a Él le agrada. ¿Y cómo le agrada al Señor, hermano? Viviendo una vida de agradecimiento, de conformidad, de modestia. Pero también le vamos a pedir: Señor, danos para dar, para ser un instrumento para poder bendecir a otros. Señor, dame sabiduría para que los recursos que tú me des yo pueda generar más recursos, pero que yo no explote a nadie, que no gane quitándole a otros, sino que yo gane porque tú bendices, porque tú das,
Pero al final, Señor, yo no quiero ser de Santiago 5. Yo no quiero acumular y acumular como alguien que está engordando para el día de la matanza, sino yo quiero, Señor, tener para dar, para siempre tener de cómo bendecir a mis hermanos y a la gente que necesita. Qué hermoso sería, hermano, que hubiera pensamientos entre nuestros jóvenes de decir: Señor, yo me gusta ser empresario, me gustaría ser empresario, me gustaría tener una fábrica, fabricar cosas, pero que en esa fábrica las cosas fueran diferentes. La gente le diera gusto ir a trabajar, la gente ganara bien, lo correcto, que mengüe mis ganancias, sí, pero que la gente viva bien. Hermano, yo no digo que no existan ese tipo de empresarios en el mundo, pero hay muy pocos. Y tal vez entre nuestros hijos, entre nuestros niños, foméntele. No le estoy llamando, por favor no diga: hijos, somos pobres y pobres hartaremos y pobres nos quedaremos. No estamos hablando de eso. Pero no fomente a sus hijos: hijo, trabaja para que tengas y acumules y seas, porque yo soy un pobre y miserable, pero tú serás más. Vámonos al culto. Digo, no. Hermano, no le está predicando el evangelio. Hijo, sí, me gusta hacer negocio. Bueno, vas a hacer negocio y mira, puedes hacerlo así y así. Toma cursos y emprende, ser emprendedor, empieza a hacer cosas, vende, ve, mira, ya le encontraste, ok. Pero una cosa te voy a decir, hijo, ¿qué? No explotes a nadie y bendice. No explotes a nadie y bendice. Así, cuando Cristo venga, tú estarás haciendo las obras que Él te encargó que hicieras. Porque ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? Querer bendecir y no tener. Híjole, hermano, si yo tuviera. Híjole, hermano, escuché la necesidad que tiene el hermano. Si yo tuviera. ¿Sabe de qué nos sirve eso? De nada, porque no tiene. Híjole, hermano, pues está como en Santiago capítulo 2. Híjole, hermano, pues sí, la estás pasando dura, pero mis oraciones están contigo, hermano. Y la verdad no es que sea hipócrita, no tengo para darle. Pero qué maravilloso es que sí, hermano, vamos a orar y aparte ten, hermano, para que te ayudes. O sea, sí se necesita, hermano. Sí se necesita, pero con otro espíritu, con otro corazón. Y desde el Antiguo Testamento hasta el final, hermano, está la promesa del Señor de que ayudes al necesitado, que le des al que está pasando por momentos, que eches tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. ¿Sabe cuál es el problema? Ni pan tenemos para echarlo. No, o sea, dice, aguanta que estoy sobre un río y dice: ay, me acordé que dice el Señor: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Qué hermoso. Y, esposa, no, ni pan tenemos, esposo. O sea, no podemos echar nada. Hermano, sí necesitamos finanzas para poder bendecir. Pero vuelvo al mismo punto, hermano. No finanzas como este mundo egoísta, injusto, hace las cosas. Hermano, si tú contratas, si tú empleas, págale a la gente lo que es, y si puedes, un poco más. Pero mi ganancia se va a menguar. Sí, pero vas a bendecir. No, hermano, pues yo lo que quiero es pues, primero tener, ya después bendigo. Si no bendices hoy, no bendecirás después. El que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondrá. Principios de Dios, hermano. Principios de Dios. Aleluya.